siendo el 27 del 11, 2 días después de la partida del último Dios, a las 18:46 de la tarde, les doy la bienvenida a Mundo Interior. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hoy tenemos con nosotros a María Fernanda Nogueira. María Fernanda no nació en el sur, pero estuvo antes de nacer en el sur, si no me equivoco, y después de nacer. Y desde muy chiquitita entonces vivió primero en Río Turbio y después en Río Gallegos y hace ya muchos años en Calafate. Estudió turismo y trabajó muchos años en el tema. De hecho, hoy es docente de un instituto de enseñanza en temas de turismo. Y bueno, su marido, Alejandro, también es guía de turismo y es un brillante fotógrafo. Tienen que ver las fotos que hace, es increíble. ¿Las vieron? No, nos contaste que ibas a mandar y no mandaste. Entonces, pues que sí, es brillante. Si no las... No, estoy esperando las fotos. ¿Te das cuenta cómo mienten estos tipos? Dice, es un brillante fotógrafo, y te hacen así. Si lo veo, ¿viste? Alguna no. Bueno, damos por sentado que decís la verdad. A eso me parece muy bien, ¿ves? Que Ahí va. crean de quién fue profesor de ustedes. Bueno, pero no, es increíble, brillante. Yo le preguntaba si había estudiado, no. Yo creo que si hubiese estudiado no hubiese sacado fotos tan buenas. Es probable. Seguramente. Bueno, y Fernanda es escritora. Y está por publicar un libro que se va a llamar... Si no fuera por el viento. No fuera por el viento. Tiene algo que ver con el sur. Y yo tuve el privilegio de leer el libro antes que salga editado y me pareció que el libro habla con una frescura y con un carácter muy genuino de la experiencia de un niño en esas tierras del sur. Sobre todo, bueno, todo, pero la experiencia de Turbio y de Calafate, ¿no? Sí. ¿Hasta qué edad estuviste en Turbio? Hasta los casi 11 años. A los 11 años, en Río Turbio, ¿sí? Donde Toda están mi las infancia. toda la infancia, sí. Bueno, Fernanda, muchas gracias. Adelante. Gracias a ustedes por abrirme sus ventanitas. Voy a leer un cuento que se llama Huellas. Y empieza así. Algunas veces me encuentro en la difícil situación de dirimir con cuál libro proseguir luego de terminar una lectura que, en la oscura cotidianidad del final de los días, se va haciendo querida. Resulta ser ese un momento determinante y absolutamente propio. Decidir viajar a donde sea que las palabras se propongan llevarme. Puedo continuar con la temática o estilo, o cambiar de rumbo. Todo se reduce al ánimo, a la luz y al viento. Hace un par de noches empecé a leer un libro. Lo había rescatado de un estante olvidado de la casa de mis padres para luego, paciente, esperar durante 4 meses en mi mesa de luz, junto a otros 3 libros más, a ser elegido. Suelo tener cerca libros que se piensan imprescindibles del momento. Algunos se abren en el instante oportuno, otros simplemente vuelven a su estante y aguardan un poco más. Creo que este es el libro más añoso que tengo, por lo que antes de sumergirme en él comprobé que tuviera todas y cada una de sus hojas. Y mientras lo hacía, encontré marcas señalando páginas, frases subrayadas y signos de admiración. De pronto,
y sin certeza justificable lo supe. No cabía duda alguna. Era ese el libro que debía empezar. Las primeras páginas de un libro resultan en mí siempre definitorias. No puede empezar dubitativa ni débilmente. En ese caso sería como cuando alguien se presenta saludando con un apretón de manos flojo e insulso y sin mirar a los ojos. Con los libros me pasa lo mismo. Si no se impone con convicción y me mira de frente, entonces difícilmente puede responder con mi tiempo. No fue este el caso. Leí las primeras 5 páginas casi sin darme cuenta que debía respirar. Y cuando llegué a la primera marca hecha en lápiz, un impulso incontenible me obligó a abrazarlo, hundiéndome en su perfume de viejo sabio. 15 minutos transcurrieron del primer capítulo cuando me encontré con la primera dificultad. A medida que pasaba una página a la siguiente, ésta se iba desprendiendo como hoja en otoño sin viento, con su misma delicadeza y casi de su mismo color. Una a una, suavemente pero decididas, se despegaban del lomo que las había mantenido unidas durante tantos años. Difícil fue la estrategia que me vi obligada a adoptar frente a tal situación. Una posición más adecuada, teniendo en cuenta que habitualmente leo acostada en la cama, apenas erguida, 2 almohadas tras mi cabeza, el acolchado abultado en mi pecho de modo tal que al hundirlo con las manos, la canaleta formada en él pudiera oficiar de soporte del libro y evitar así su desplome ante el más mínimo movimiento. Mis dedos tuvieron que aprender a ponerse de acuerdo y a repartir tareas, un pulgar sosteniendo la hoja desprendida y el otro reteniendo la siguiente. Las palmas de las manos junto a las yemas de los otros 8 dedos, conteniendo la inevitable ondulación del libro destartalado con su tapa blanda, completamente despegada. Por último, el dedo que puede da vuelta a la hoja. Resulta entonces imprescindible emparejar las hojas, un golpeteo lo suficientemente delicado para no arrugarlas y necesariamente firme para reordenarlas. Ante la extrañeza del inaudito momento, la risa contenida, pues el silencio absoluto indicaba que estaban todos durmiendo, devino en una lágrima tímida al sentir en mis manos el paso atroz del tiempo que nunca se detiene. Entonces imaginé otras noches, otros silencios entre páginas prolijamente cosidas de un libro que alguna vez iba a ser viejo. Un instante y algunas preguntas. ¿Cuánto persiste una huella en una hoja? ¿Habrá sonreído en la misma frase? ¿Habrá hecho la misma pausa? ¿Habrá al menos rozado el exacto trozo de papel que yo ahora acaricio? ¿Las hojas se habrán despegado también mientras las leía y luego ordenadas minuciosamente? No es la única reliquia que preservo en mis rincones. Tengo una cuchara de madera que apareció en mi vida sin previo aviso. Sí, una simple cuchara de madera. Tendrá unos 40 centímetros de largo. Huele a madera, y a pesar de haber sido hallada a orillas del seno Otway, con la erosión que ello implica, conserva todavía la aspereza del uso. Marcas como vestigio de la comunión de la comida lista, anunciada con el golpe insistente contra la cacerola. Cicatrices oscuras de un fuego que pudo haberla consumido si alguien no la hubiese rescatado, y hasta tal vez como recuerdo de una sobremesa de charla comprometida hasta el olvido del resto del mundo. Cuchara compañera, existencia fundamentada en el otro y en la satisfacción colectiva. Otro instante y más preguntas. ¿Quién pudo olvidarla habiendo tomado el riesgo de salvarla de las llamas? ¿A cuántos estómagos le habrá brindado el calor de su continuo revolver? ¿De qué barcaza se habrá caído? ¿Persistirán en ellas las huellas que la cubrieron durante quién sabe cuánto tiempo? Era la primera vez que transitaba por ese camino, Puerto Natales a Punta Arenas, pasando por la estancia Río Verde, auténtico paisaje de viento áspero y frío, de pocas almas y de muchas curvas que recorren sinuosamente recuerdos silenciosos. El día estaba calmo y soleado. Me detuve cuanta vez quise en la inmensa soledad de la que mis ojos no pudieron evitar embriagarse. Saqué fotografías de cada árbol, que en su mayor dramatismo posible aún se sostienen hacia el este, como decididamente preparados a resistir la fuerza incontenible del oeste. Siempre mojo mis manos o mis pies cuando me aproximo a un cuerpo de agua, no lo puedo evitar, como si mi piel llevara un registro tácito y obligatorio de las diferentes temperaturas posibles del agua. Al acercarme a la orilla del seno, aquella tarde, encontré la cuchara,
sola, abandonada o extraviada. Y apenas la tomé, un pedazo de Pacífico atrevido penetró mis dedos, sintiéndose tan helado como las gotas que algún tiempo atrás, en cantidades exorbitantes, me empaparon mientras navegábamos las aguas del lago Carrera, timoneadas por el gran Lenin Soto. Recuerdo ese otro viaje completamente maravilloso en la improvisación de cada kilómetro recorrido. Así lo habíamos imaginado con Ashley antes de su partida a Brasil, y así lo hicimos ese verano que regresó bien acompañada para cumplir su promesa de un Chile juntas. En el anciano Renault 12, las estrechas subidas que pocos se hubieran atrevido fueron trepadas dignamente en primera. La pichanga caliente más abundante y deliciosa que jamás había probado. Papas fritas, chorizo, salchichas, pollo, queso, huevo, palta, tomate, todo en cantidades generosas de un pueblito modesto, donde parecía no haber nadie, a no ser por el aroma a frito que interrumpía la calma del aire. Continuamos hacia nuestro único destino preestablecido, la Catedral de Mármol. Una vez arribados a Puerto Río Tranquilo, nos dispusimos a buscar hospedaje. Sin saber por dónde empezar, mi padre preguntó a un carabinero que estaba parado en una esquina controlando el tránsito de los 4 vehículos que circulaban por la calle principal. «Dígame, por favor, el mejor lugar donde podremos alojarnos», solicitó amable e incisivo. Siguiendo su recomendación, fuimos a parar a una cabaña de madera, muy acogedora, pero más helada que las aguas del lago, hasta que encendimos el fuego de la salamandra y se sintió verano. Aquel lugar contaba con un pequeño restaurante donde decidimos cenar. La señora que lo atendía, muy amable, nos convidó a un reconfortante pisco sour. Nos sirvió la comida y luego se fue un cumpleaños. Sí, nos dejó solos, a cargo de todo. Bueno, solo estábamos nosotros y una pareja de israelitas. ¿Qué podía pasar? Ya ni recuerdo qué hablamos. Solo sé que mientras duró la o las botellas de vino, la mesa fue una sola y el salón se sintió animado de risas y de historias de viajes. De todos modos, nos fuimos a dormir temprano. Teníamos una cita al amanecer al día siguiente. La dueña del hospedaje nos contactó con quien debíamos hacer la excursión a la Catedral de Mármol. «Van con el mejor», nos dijo, y fuimos, convencidos. Solo tuvimos que cruzar la calle y ya estábamos a orillas del lago. Allí nos esperaba una pequeña embarcación de madera con motor y su capitán erguido a un costado. Nos acercamos e inmediatamente nos tendió la mano. En un sincero y serio apretón se impuso. «Soy Lenin, Lenin Soto». «Un gusto, Lenin», respondimos de a uno. E instantáneamente quise abrazarlo. No lo hice, claro. Sin muchas palabras, pero con indicaciones indispensables, nos fuimos acomodando en el pequeño bote. Y en cuanto nos sentamos en él, entregamos por completo nuestra confianza a ese hombre que tenía tanto para decir o para callar. Lo recuerdo no muy alto, más bien retacón y de espalda fuerte, pelo oscuro y grueso. Creo que tenía bigotes. Los ojos profundos como el lago y el ceño fruncido de tanto sol y horizonte lejano y ventoso. En su seca distancia se sentía que era un tipo feliz, o al menos satisfecho. «Siempre por aquí estuve», nos dijo con una orgullosa indiferencia. De pie y con una fuerza inesperada arrancó el motor de una sola vez, y nos indicó con la pera la dirección hacia donde nos dirigíamos. El primer tramo de navegación fue muy tranquilo. Realmente esperaba otra cosa, pero agradecí la calma, no me apetecía de adrenalina tan temprano. No estoy segura de cuánto tiempo habremos navegado, parecieron segundos, mientras, envueltos en el silencio encantador de aquel áspero hombre patagónico, contemplábamos el horizonte de un lago que parecía mar. De pronto, el esbozo de sonrisa de don Soto preludió el arribo. Al llegar a la zona esperada, la metamorfosis rocosa, destilando diversas tonalidades de mármol, nos robó la voz. El suave oleaje que nos había acompañado desapareció. Solo calma, solo sol, solo frío. Solo maravillados ante la inconmensurable belleza del todo. Nada más era necesario en ese instante que transcurrió en la certeza de su perpetuidad. Luego de unos largos minutos con la boca abierta, percibimos unos movimientos en la popa de la embarcación.
Lenin abrió la tapa del asiento trasero donde guardaba quién sabe cuántas cosas, sacó una ropa, amarilla o verde, no recuerdo, y se la puso. Pantalón primero, tipo jardinero, y luego pilotín. Todo en el mismo tono, todo impermeable, listo para la lluvia. Sin atrevernos a preguntar, miramos al cielo. Ni una nube amenazante, ni a lo lejos, ni viento. Nuestras miradas cómplices sospechaban. Era raro. Una vez que terminó de acomodarse, prendió el motor nuevamente y nos indicó en un movimiento descendente de cabeza que era momento de regresar. Por supuesto, respondimos, lo que usted diga. A Ashley y a mí nos pidió que nos sentáramos bien adelante. Ni osamos dudar. Mi padre quedó en el medio y Ombutu, el amigo de Ashe, a su costado. Apenas salimos de esa pequeña bahía tranquila, no supimos bien en qué proporción el bote flotaba en el agua o volaba. Las olas repentinas, a cada minuto más entusiasmadas, nos levantaban y en seco nos dejaban caer al segundo después. 1, 2, 3 olas y ya estábamos empapados. Al mirar hacia atrás, los anteojos empañados de mi padre dejaban ver algo de su expresión de aventura nerviosa. Sosteniéndose firmemente de las tablas que oficiaban de asiento, y a sus pies un charco de agua circundaba su tiesa postura. Ombutu estaba en lo suyo, salvajemente mojado, y nosotras, dobladas hacia adelante para no sentir tanto los golpes del agua, unidas en una carcajada desquiciada de tanta locura. Al levantar la cabeza, pudimos ver cómo nos pasaban otros barcos, un poco más grandes, un tanto más rápidos, parecían volar más que navegar. Definitivamente no estaba nada mal surfear las olas después de todo. Mientras tanto, Lenin Soto, inmutable y sonriente, conocedor de cada una de las olas que nos bañaron y a las que seguramente les habría puesto algún hermoso nombre, nos observaba, desde arriba y a lo lejos, completamente seco. Otro instante, más preguntas. ¿Por qué no me animé a preguntarle por Antonio Soto? ¿Sabrá al menos que en su nombre persiste el doloroso recuerdo de las huelgas patagónicas de 1921? ¿Cuánto de quién definió su nombre persistirá en él? ¿Qué estelas habrán guiado su singladura y en qué aguas quedarán las suyas? Esa fue la primera y última vez que vimos a Lenin Soto. Seguimos nuestro viaje que suponía terminar más al sur, en Caleta Tortel. Había llovido exageradamente la noche anterior y temimos por el estado de la ruta enripiada, por lo que decidimos cambiar nuestro itinerario y dirigirnos un poco más hacia el norte. Salimos temprano, con abrazos de despedidas y prometiendo volver. El paisaje que mira al Pacífico no puede ser más exuberante. La lluvia intermitente no impide que las enormes hojas de las plantas nos sorprendan a cada kilómetro. Cascadas por doquier, verde, todo verde. Llegamos a Puerto Aysén, un pueblo bellísimo al que he prometido volver. Buscamos otra vez alojamiento y sin encontrar carabineros ni gente en las calles, nos dispusimos a arreglarnos por cuenta propia. Conseguimos un lugar precioso, nos hubiéramos quedado días allí, aún no sé por qué no lo hicimos. No había nadie más que nosotros, recibidos por los dueños, un matrimonio de chilenos amables y simpáticos, quienes nos hicieron sentir como en casa al instante. Nos enseñaron cada uno de los rincones de la hostería desierta, y luego nos agasajaron con un pisco sour. Sí, otra vez un pisco sour, eso es Chile. Debo decir, uno de los piscos más deliciosos que he probado. Cenamos maravillosamente allí y nos quedamos conversando con ellos un rato ameno. Cuando les contamos sobre la ruta recorrida hasta el momento, el responsable del más rico pisco nos interpeló. Imagino que habrán ido a la Catedral de Mármol con Lenin Soto. Resultó que no solo lo conocía, sino que Lenin había trabajado para él tiempo atrás en la construcción de una embarcación. Hablaba orgulloso de él, y la lluvia se sentía más fuerte, el aire más fresco y la sonrisa más grande. Al fin una respuesta. Lenin había salpicado unas cuantas almas más con su estela. Hace 5 días terminé de leer el libro Desarmado. Me aflige un poco, ya me había acostumbrado a la metódica dinámica de los dedos. Sin embargo, no resultaba tan placentero barrer todas las mañanas el piso luego de sacudir enérgicamente las sábanas, llenas de trozos de pegamento seco, que inevitablemente se fueron desprendiendo del lomo, como cada hoja, y que descansaban a mi lado como el más fiel compañero nocturno. Qué pena, ahora tendré que dormir sola. Al avanzar en las páginas y en su porfiado desorden, me veía obligada por momentos a dejar la parte del libro leída sobre la mesa de luz, mientras proseguía con el resto. Se sentía extraño tener en mis manos solo una mitad del libro.
por lo que insistí nuevamente en sostener el rejunte de hojas con ambas manos. ¿Qué importa el desorden al final de cuentas? Así, como pude y quise, con golpeteos cada vez más confiados, fui llegando al final de la historia, enredada en los pasos de un hombre callado, áspero e inmortal, para quien el tic-tac de las horas en un reloj sin agujas no se escuchaban ni se terminaban por más olas, vientos o soledades que su piel pudiera sentir. El hombre de eterna existencia se aleja, sabes que sus huellas lo siguen. Por más erosión que desnude su fragilidad, será solo él, en la incansable posibilidad de encontrar, en alguna de todas las orillas que pise, su cuchara perdida. Muchas gracias. A ustedes. Hay que dejar que asiente, ¿no?, el cuento, la historia. Has anudado al menos tres o cuatro historias, ¿no?, en una. Hilvanado. Y le has puesto como título Huellas. ¿Qué es esa cuchara perdida de cada uno? ¿Qué imaginas que? Porque da la impresión que también el cuento habla de que nos buscamos a nosotros en esas huellas, ¿no? Huellas que tienen huellas, como la cuchara. ¿Qué es esa cuchara perdida de cada uno? ¿Qué te parece? Yo creo que es, a ver, no, en el momento que escribí este cuento apareció la cuchara, ¿no? Como lo decía al principio del cuento, como uno de los tesoros que guardo cerca mío. Ese libro viejo y esa cuchara que en su momento realmente me llevó a esa otra historia. Y cuando pienso en esa cuchara, pienso en las huellas que uno va siguiendo en una búsqueda propia, ¿no? Una búsqueda hacia un encuentro con uno mismo. Porque yo siempre me gustó pensar que, por un lado, nosotros somos un enigma para nosotros mismos. Eso tiene un costado desconcertante, inquietante, y tiene otro costado de condición o posibilidad del asombro, de la maravilla, y también de la transformación, del cambio. No somos un ladrillo sólido o inmutable, solo se puede partir y destruir, aunque a veces de cabeza somos medio ladrillo, pero nuestra existencia no es algo macizo, digamos, ¿sí? Es algo perforado por todos lados. Y entonces a mí me gusta pensar también, junto a esto, que nosotros en esa cosa desconcertante que tenemos respecto a nosotros mismos, si nos desconcertamos en nosotros, de lo que somos, hemos vivido, nuestras reacciones, que nosotros también somos en una parte importante de las huellas que han dejado los otros en nosotros, lo que han dejado en otros en nosotros. Y a esta altura de la vida,
yo para mí pienso que es un poco alentador, o es alentador, que esas huellas muchas veces son anónimas, que quedan en nosotros. Muchas tienen nombre, apellidos, rostros, ojos, voces, sonidos, y otras, muchas son anónimas. Y eso es misterioso, eso nos hace enfrentar cada día y la vida con gratitud, ¿no? De todos los que son nosotros y no lo sabemos. Son lo que soy yo y no lo sabemos. Basta pensar en la infancia, ¿no? Cuántos que han sido importantes, han dejado en nosotros huella en nuestra infancia y no nos acordamos de eso. Y eso es, digo, para estar agradecido y también para darnos coraje y ánimo que podemos dejar sembrarnos en otros, ¿no? Si podemos dar a otros, dejar esa huella aún anónima en otros, ¿no? Eso me parecía hondo de estas historias, ¿no? Que en el fondo hablan de esa búsqueda solamente. Sí, y que en esas huellas que uno con las que uno se va encontrando, cuando decía la búsqueda del encuentro con uno mismo, es en esas huellas que muchas veces nos encontramos, ¿no? Creo yo. Yo te quería hacer una pregunta, tanto en el cuento que leíste como en la novela que se está por publicar, está presente el sur, ¿no? Que es donde vos habitaste, o habitás. Habito. Donde habitás. Y pienso, bueno, lo voy a mencionar, en el programa lo saben, voy a mencionar a Sartre. Cuando Simone de Beauvoir quería escribir... Tiene prohibido. Claro, perdón, decir, perdón. Cada vez... ¿Está habilitado? ¿Eso pidió permiso? ¿Tramitó No el pidió permiso? No, no tramitó. tiene prohibido nombrar a ese autor porque es el único que leyó, yo creo, porque siempre nombra a él. No, yo sé, claro. No, yo creo que lo que hay que hacer es así. Mirá, Fernanda. Santiago, sí. vos que salís, rompés la cuarentena y salís Sí. compró una alcancía. Cada vez que la palabra Sartre, 100 mangos. Tiene que poner él, tiene que poner 100 mangos. Para la cerveza cuando nos podamos reunir. Ahí está, la caja común de Mundo Interior. Muy bien, muy bien. Debe nutrirse. Si no, tenés que hablar directamente con la reta, si no. Tenemos que tramitar el permiso para eso. No, ahora se puede, ahora ya se puede. Ah, ya se puede, está bien. En dispo. Adelante. Bueno. Simone de Beauvoir quería escribir, ya conociendo a Sartre, y ella tenía un tema que era que no sabía sobre qué escribir. Sartre ya llevaba unas obras publicadas, y él le dice, bueno, escribí sobre lo que conoces, escribí sobre tu vida. El escritor tiene que escribir sobre lo que conoce y sobre lo que es su vida. Me parece eso una posición interesante. Obviamente, no es la única posición dentro de la literatura, sobre todo porque me interesa hacer la pregunta a alguien que escribe y en prosa, ¿no? Porque hay quizás otro tipo de literatura, como puede ser la literatura fantástica, sea al estilo Borges o al estilo Poe, donde quizás la literatura tiene un carácter más lúdico. Pero bueno, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Cuál es la relación para vos entre experiencia y literatura? Experiencia personal y literatura, y si ves cómo esa relación puede abrir posibilidades y al mismo tiempo imposibilidades, ¿no? Quizás uno no puede escribir sobre aquello que, no nada más en la cuestión topológica, sino en la cuestión de la historia personal de uno, ¿no? Es muy difícil tomar la voz de alguien, de una situación, de una subjetividad, en una situación que uno no atravesó. No, eso, ¿cuál es la relación entre literatura y experiencia? En primer lugar te voy a defender, hiciste muy bien en citar a Sartre,
porque el libro que yo leo en Huellas es Todos los hombres son inmortales de Simone de Beauvoir, así que vino así como justo. Sí, respecto a tu pregunta, la experiencia con la literatura, a mí me parece que es, y lo hablo de lo personal, ¿no? Obviamente, tiene que ver con la forma de ver, de ser y de estar acá, la forma de habitar mi vida en el sur. Es eso. Digamos, hay muchos elementos que se van filtrando en la literatura, ¿no? Y uno después los va coccionando, pero digamos, el momento de escritura, si bien puedo hablar de mí, me resulta inevitable no meter mi entorno, digamos, ¿no? Desde el momento en el que me levanto la vista y miro por la ventana y lo que más miro lo que más se ve es el cielo. Así que me parece que tiene que ver con eso, con la forma de ver la vida que tengo acá y que siempre tuve. Y las huellas, ¿no? Y las huellas están siempre. Yo quería, claro, porque las que fui anotando más o menos, la huella puede ser un libro, ¿no? Puede ser y ahí hay un componente de alteridad, digamos, un objeto, la huella también es un viaje, la huella también es un alimento. En un momento el objeto también tiene una cicatriz, eso me gustó mucho, ¿no? La imagen de que en realidad una huella no puede ser una cicatriz también. Y sobre todo, bueno, todo el desarrollo de lo de Lenin, digamos, me olvidé el apellido, Coto, no. Soto. No, Soto. Ahí quiero centrarme sobre todo, digamos, con mi pregunta. Yo también voy a tomarme un lugar común de Mundo Interior, que es citar al filósofo francés Emmanuel Levinas, porque con el texto no puedo no hacerlo, con el texto y sobre todo con el título y todo lo que esto implica. Porque creo que, claro, que la huella más fuerte aquí es lo que decía Carlos, ¿no? Lo que va dejando el otro en nosotros, lo que hace de nosotros el otro. Pero para Levinas no es solo quienes somos, sino que el hecho de que estemos constituidos, digamos, íntimamente por la huella del otro, nos hace profundamente responsables. Es decir, que la huella del otro en nosotros implica una responsabilidad. En el caso de él es una responsabilidad que ubica la ética antes de hablar del ser. O sea, es muy fuerte. No solo soy responsable del otro, sino del todo otro, dice Levinas. A partir justamente de darme cuenta de que simplemente estoy constituido por la huella, que soy la huella del otro en mí. Entonces eso implica una responsabilidad. Y encontré un texto que da una pequeña definición, me parece muy interesante para hacerte la pregunta, muy cortita. Él hace la pregunta, estoy traduciendo, así que va a salir bastante, vamos a ver. Él dice, entonces, ¿la huella no sería la pesadumbre del ser mismo? Por fuera de sus actos y de su lenguaje, pesando no solo por su presencia que la acomoda en el mundo, pero sobre todo por su irreversibilidad, por su absolución, dice él. Y entonces, la huella para Levinas implica mi responsabilidad profunda, es decir, implica la ética sembrada en mí. ¿Qué hace la huella para un escritor? Es decir, y casi que estaba en el tapete recién. Es decir, la huella es también una exhortación a escribir, o sea, una vez que nos damos cuenta de que nos constituye a tal punto, ¿qué relación tiene la huella con la estética? Es decir, ¿qué relación tiene, ¿no?, la huella con la escritura, en el fondo? Si es que
Bueno, si es que el cuento habla de eso y si es que te pasa eso cuando escribís, digamos. Estás ahí desenterrando cicatrices y huellas. Qué buena pregunta. Yo creo que sí. Uno en la vida se va encontrando con muchas huellas, ¿no? Huellas que va dejando uno y que el otro deja en uno, como decías, Carlos, vos. Y esas huellas van de algún modo forjando un camino en el que uno puede seguir o alejarse, pero es parte de nuestra experiencia cotidiana de la vida. Yo cuando hablo de huellas, no solo hablo de caminos, hablo también, como vos decís, de cicatrices. Hay huellas más placenteras que otras y otras más dolorosas, si se quiere. Pero es como indivisible, ¿no? Es parte mía. Entonces, no lo puedo pensar como algo que está por fuera de este proceso mío, en el cual me estoy forjando como escritora. Sí, Fernanda, Sí, vos no sé si querías, respondí tu pregunta, No, Santiago. por supuesto que sí, porque no. Pero me hacía la pregunta, perdón, Carlos, pero me preguntaba sobre todo por la relación, viste, con la escritura, porque el tipo Levinas, uno cuando analiza su método, lo que ve justamente es una fenomenología de la huella. O sea, la huella es fundamental para él, para asentar, es decir, en realidad existir es a partir del otro, o sea, lo primero es el otro, etc. O sea, instaura a la ética en el centro de la filosofía, anterior a toda ahora, eso organización. quiere decir que perdón, Santiago, te Sí, pregunto a vos ahora. Eso quiere decir que la huella es como una apelación también, exactamente. un- Sí, sí, una como en el exhortación, cuento dije mismo, yo. una expresión como un Por eso llamado, ¿no? me preguntaba, claro, si a ella, porque esto es ética, ¿qué hace la huella con la estética, digamos, con la creación? Si ella ve una relación íntima ahí o no, al punto de poder quizás hacer una estética de la huella que implique no solo este cuento, sino que una relación profunda con la escritura, que es un poco lo que decía vos, Carlos, en el fondo, ¿no? O sea, si o sea, si la relación con la huella está íntimamente ligada a cualquier proceso de creación estética. En este caso, en el tuyo, digamos, si vos sentís que la escritura es un Sí, poco eso, la escritura. sí, claro. Sí, claro. En mi caso, así lo siento, ¿no? No me había detenido a pensarlo de ese modo, pero sí, la huella es lo que existió y lo que, digamos, persiste en nosotros de eso que existió. Entonces eso en algún punto es lo que soy, ¿no? Parte de lo que soy. Entonces es inevitable que no esté presente. Claro, y fíjate Hay que muchas huellas. Hay claro, muchas pero huellas. cuando escribís también, ¿no? Estás dejando huella. Sí. Porque Mm, el libro, creo que empezás con el libro, empezás con un libro, ¿no? Después pasa la sí. cuchara. Fíjate, y vos agarrás y lo escribís en un libro y ahora ya es una huella dentro de nuestro también. O sea, nosotros que somos tus interlocutores hoy y los que tengamos el libro el día de mañana, si Dios quiere, va a llegar a la Sí. editorial, a la redacción del Mundo Interior, llegará la copia como Dios manda. ¿Eh? Bueno, no digo que por ahí en este cuento justo, ¿viste? Haya algo profundamente de la escritura en sí, digamos, ¿no? ¿No? O sea, que no sea solo un cuento, sino Sí. hay algo ahí de la escritura, con todas estas cosas que constituyen la escritura, un libro, un objeto, un rostro, un viaje, un buen resumen de... Porque a mí me parece que ahí lo que hay es fíjate, el cuento tiene título Huellas, comienza con la
¿qué libro voy a leer? Con el libro, claro, claro, ¿Qué libro voy a leer? claro, se hace la pregunta, sí. ¿Sí? Y cómo ese libro me encara a mí, como que el libro ya es una apelación. ¿Me atrapa o no me atrapa? Sí, pero fíjate, perdón, fíjate que el libro tiene todas marcas, huellas Claro. también, y eso es lo que a ella la llama, dice, este es el libro, dice, ¿no? Este es el libro. Sí, porque esas huellas hablan de quien lo leyó y que Claro. dejó no solo el libro, sino su presencia en el libro, ¿no? Tal Por cual. eso lo imagina leyendo al libro. Después la cuchara y todo el mundo que está alrededor de la cuchara, ¿no? Me hace acordar bueno, interesa. Pero, y luego Lenin Soto y el viaje y su rostro, su silencio, sus palabras, su capacidad de percibir el tiempo, La pichanga. las marcas que Changa. dejaba en su rostro, la pichanga, los otros lugares donde se alojan, es decir, y la vuelta al libro, ¿no? El retorno al libro y finalmente a la cuchara, ¿no? Como que cada uno tiene que buscar esa cuchara perdida, eso que ha dejado para que otros les haga una marca en otros, le diga algo a los otros. Pero esa narración entonces cose, como decía al principio, enhebra muchas historias. Pero en el fondo, todas esas pequeñas narraciones que constituyen una sola, enhebran en el conjunto de los textos que Fernanda escribió, enhebran una historia que es su vida. En el sentido no solo hacia atrás, sino hacia adelante. Por eso me gustaba la idea de la huella como convocatoria, porque no es que escribimos nuestra vida solamente dando cuenta de las huellas que dejaron los otros en mí, sino que cada huella, cada sonido, cada olfato, cada sensación que percibo en mí respecto de lo que han dejado las cosas o los hombres, mujeres en mí, me convoca de nuevo para escribir una historia que está para adelante, porque cuando vos escribís hacia adelante, si estás escribiendo tu historia hacia el futuro, recogiendo esas huellas, ¿no? Eso es lo que me parece que tiene de maravilla la escritura, que nos permite comprender en el texto y en el ejercicio del escritor, nos permite comprender que todos estamos llamados a reconstruir y a reescribir nuestra vida hacia adelante. No solamente está lo que ha quedado en nuestras espaldas, lo que otros han dejado en nosotros, y los restos que nosotros somos, de los otros y de nosotros mismos, de nuestros éxitos y derrotas de los otros en nosotros, sino que somos la posibilidad de una escritura a futuro. Todos podemos escribir nuestra vida. Esa es lo que yo pienso, porque tu literatura es una literatura no autobiográfica, pero en la cual está claramente tu ambiente, está claramente el clima, el viento, la montaña, el agua, está el sur, está la Patagonia, está muy presente lo que, como si entre vos y la Patagonia no hubiese una ósmosis permanente. Y eso se constituye en el horizonte de atrás, que te hace posible construir con tu escritura tu horizonte de hacia adelante. Eso es lo que me parece a mí. Toda escritura, y muy claramente la tuya, es una forma de escribirme a mí mismo. Y es un gesto que enseña a todo hombre que es posible reescribir nuestra vida. Quería preguntarte también, siguiendo un poco lo que decía Carlos, en esa reescritura de vos misma, quizás hay una reescritura voy a sonar un poco hiperbólico, de la humanidad.
porque en tu relato, cuando te detenés en Lenin Soto, ¿no? Sí. Te retrotraes a los alzamientos de 1920. Ahora, ahí tu historia está constituida por historias que hacen a un despliegue. A ver, tu historia personal se va entrelazando con una historia pública, con una historia que excede muy probablemente no sé, la historia familiar, por llamarlo de alguna manera, y sumergirnos en los grandes laberintos de la historia colectiva. Ahora, cuando narras tu historia y estás al mismo tiempo narrando y escribiendo y reescribiendo esa historia de la Patagonia rebelde, ¿no? Está ahí, está en tu propia historia. Me parece, y ahí hay un compromiso también, un compromiso con uno mismo, o un compromiso con la comunidad, porque el mismo hecho de estar tratando de narrar tu historia personal te lleva a la Patagonia rebelde. Y eso implica una suerte de compromiso. No hablo de un compromiso partidario político, sino en el sentido, quizás, de como el filósofo que anteriormente mencioné, que Simón de Beauvoir compartía, piensa que es el compromiso del autor, ¿no? Tenemos 200 mangos, Santiago. No, se hizo el piola y no dijo que era el marido el compañero de Simón de Beauvoir, el filósofo del cual hablé. O sea que creo que son 100. Habría que ver qué dice Fernanda. Seguí, Diego. Hoy estoy buena. Que volvés a retomar y se reescribe en cierta medida, si bien en el cuento no lo mencionás, que se va reescribiendo. Hay desde una posición fenomenológica, hermenéutica, uno dice que nunca está solo frente al libro, el libro que sea, porque hay una tradición detrás, ¿no? Uno no está solo frente a Dostoyevsky, entre Dostoyevsky y yo hay miles de lecturas que hacen a mi lectura. Y me parece muy interesante cómo está también al mismo tiempo en la lectura de tu texto, están esas marcas, ¿no? Es decir, ya de manera directa, esos subrayarse. No, eso, bueno, y eso también es una forma de arrojar, de arrojar tu vida personal a esa vida colectiva, pública, ¿no? En el mismo acto de vivir. Sí, yo insisto en lo que decía anteriormente, esto que tiene que ver con una forma de mirar la vida, ¿no? Y de vivirla, digamos. Es una cuestión que fluyó naturalmente, sobre todo por el nombre, ¿no? Lenin Soto. Antonio Soto fue uno de los anarcosindicalistas que lideró toda la movida en aquel entonces acá en la zona, ¿no? Y que fue, digamos, uno de los pocos que logró escaparse, y terminó en Chile. Entonces para mí la pregunta cayó sola. Conocer un personaje en Chile con ese nombre, era como, ¿cómo no le pregunté? Pero, insisto, sí, obviamente, el compromiso propio con la vida misma y con este lugar que es un lugar en el que soy yo. Yo no soy yo si no estoy en este lugar. Esa es la conexión fuerte, ¿no? Que se fue forjando, digamos, en todos estos años con el sur. Ahora vos sos dale. No, que me parece interesante cómo incluso esa relación con ese lugar, cuando lo escribís, te pone en relación, sueno hiperbólico de vuelta, con la humanidad. El nombre Lenin Moreno nos va a trasladar a Rusia. El Lenin Moreno no, perdón. Lenin Soto, sí. El presidente de Ecuador, perdón. Hay una diferencia. Ahí ese es más que hiperbólico, es bólico solamente. Dale, sí. No, hoy te tocó a vos, Diego, dale. Te lleva a Rusia. Es fantástico escribir, esto que haces, ¿no? Esto de escribir. Te lleva a Rusia porque estás dando por sobre... Sí, lo que pasa es que acá en el sur es una historia muy fuerte, ¿no? Ha marcado mucho
lo que vino después. Sí. Ha sido un suceso muy importante. Entonces es inherente a nuestra vida acá. A pesar de que ha sido muy callado, ¿no? También, muy silenciado todo eso. Pero sí. Ahora, vos fuiste llevada al sur. Sí. Quizá te engendraron en el sur, seguro, ¿va? Sospecho que sí. Sí. Haciendo las cuentas. Naciste en otro lugar, pero te llevaron. ¿A qué edad que volviste? A los días, ¿no? Un mes, no sé. Creo que sí. No me acuerdo precisamente, pero sí. Sí. Fuiste Mis llevada. viejos se fueron mi vieja se fue a parir a Buenos Aires y volvió. Volvimos. Y naciste volviste al sur, fuiste llevada al sur, pero has elegido el sur como tu lugar de vida, ¿no? De hecho, Sí. estudiaste en Buenos Aires, podías haber buscado otro lugar, digamos, ¿no? ¿Qué pensás respecto de eso? Porque no mucha gente tiene esa opción y es capaz de tomar esa decisión de cuál es mi lugar, ¿no? Yo recuerdo esa película que la vi en Río Gallegos, la vi hace muchos años. Mi lugar en el mundo, ¿se acuerdan? Con Federico Lupi, con un actor español, con esta actriz argentina, muy buena actriz, no me acuerdo ahora el nombre. Y eso, que elegir el propio lugar en el mundo, ¿no? Eso es, para quienes hemos andado por muchos lados, es una pregunta siempre, ¿cuál es mi lugar en el mundo? Y si viene, si lo elijo, si lo hago. Supongo que la escritura es una forma de hacerse también su lugar en el mundo, ¿no? De arraigarte más. Sí. A mí me pasó cuando, como les pasa a un montón de chicos cuando terminan el colegio, no hay una oferta académica muy amplia, entonces los que tuvimos la oportunidad lo hicimos de ir a estudiar a otro lado, ¿no? Y eso lo hice. Y hasta ese momento, digamos, e inclusive en el secundario era un momento deseado, decir, me voy de acá, ¿no? Me voy de acá. Y me fui. Y me fui y en la distancia, en el desarraigo, es donde descubrí, digamos, mi profundo amor por el sur. Y lo supe así como muy pronto, que yo iba a volver al sur, que yo iba a volver. De hecho, bueno, esto es una anécdota, cuando nos conocimos con mi marido, que es de Buenos Aires, una de las primeras charlas que tuvimos, una de las primeras cosas que le dije es, sí, soy del sur y me voy a volver al sur. Como diciendo, si querés algo conmigo, te venís al sur, yo acá no me quedo. Así, clarísimo. Y por suerte él quería irse de Buenos Aires, así que acá estamos. Pero me pasó eso, ¿no? En el desarraigo me encontré a mí misma extrañando el sur, necesitando volver al sur. Y en el desarraigo también descubrí el viento, porque el viento es un elemento muy, muy potente acá, cotidiano, muy presente, hasta cuando no está presente. Estamos permanentemente hablando de él. Y cuando no lo tuve, es cuando me di cuenta que me faltaba una parte, ¿no? Y siempre recuerdo cuando estaba estudiando en Buenos Aires y volvía de vacaciones de invierno a Río Gallegos, que vivía en ese momento, el aeropuerto no tenía manga, entonces uno bajaba el avión y uno salía directamente a la afuera. Y era un momento como muy deseado ese afuera, ¿no? Porque era abrir la puerta del avión y el viento. Y era estoy en casa.
ese viento que arranca lágrimas. Yo en Buenos Aires decía, el viento te arranca lágrimas, es como nadie, ¿no? Me entendía de lo que estaba hablando. Pero eso lo pude ser consciente de ese amor estando lejos, cuando no lo tuve. Hay un historiador italiano, Carlo Ginzburg, al cual en la universidad donde también trabajamos nosotros, le dimos o le dieron alguna vez el honoris causa, y él contaba, él es de una familia judía, él contaba que durante la guerra, era muy pequeño, una vez los padres lo llaman, lo cambian, lo visten, y le dice, a partir de hoy te vas a llamar de otra forma, que a darle un nombre que no sea judío, y te vas a ir a vivir a las montañas con tus abuelos. Y nunca tenés que decir que tu otro nombre era este y que sos judío, porque no vas nunca. Y entonces él dice, bueno, que se fue y empezó a vivir una vida siendo otro, con otro nombre, con otra olvidad. Dice, ahí supe que era judío. Claro. Es decir, que el desarraigo lo que hace es mostrarnos nuestras raíces. Descubrimos nuestras raíces en el desarraigo. Y entonces descubrí eso que vos decías, descubrimos de dónde somos. Y nosotros, no sé, creo que mucho pensamiento de Occidente, sobre todo, ha pensado el tiempo, la historia, pero no sé cuánto se ha pensado la importancia del lugar, del paisaje, del territorio, ¿no? En América creo que está más fuerte eso, más nadie de la puna se piensa fuera de la puna, ¿no? Es en el sentido de que se puede ir de ahí, pero esa tierra, esas raíces en esa tierra, en esa desolación, ¿no? Hacen que sea impensable la vida sin ese horizonte, o real, o ese paisaje real, o en la memoria, ¿no? Eso es algo que uno en la ciudad pierde a veces, ¿no? Sí, o puede perderse, ¿no? Es un paisaje muy distinto, ¿no? En todo caso. Bueno. Max. C'est l'heure. ¿Cómo? ¿Es la hora? Ya ¿Quiere decir algo tirano más? de la hora. ¿Qué tenés sueño? ¿Que te querés cortar ya? No, es la hora. Yo soy Los viernes, Yo soy el responsable de la hora. ¿Dónde está? No, los viernes tenemos que hacer la comida. No sabemos si el resto de la semana también. No, hoy tengo que hacer asado. No, pero bueno, si nadie quiere decir nada, yo iba a decir. Yo una pregunta, con esto de la dialéctica, en cierta medida, entre arraigo y desarraigo. Sí. Después de la experiencia del desarraigo, cuando volvés, se ganó algo, pero al mismo tiempo se perdió algo. Digo, ¿no? Con esta idea de uno nunca puede volver a la infancia porque atravesó otras cosas. Me explico, ¿no? Quizás enriquece la experiencia de... hoy sos consciente del arraigo. Quizás en tu infancia no eras consciente del arraigo. Esa conciencia implica un enriquecimiento por medio de la pérdida de ese arraigo, ¿no? ¿Cómo lo ves eso, no? Sí, tal cual. Yo considero que en el desarraigo me encontré con el arraigo fuerte al sur. Es eso, no perdí nada, al contrario, ¿no? Después, años después, me pasó que tuve que estar unos cuantos meses ya de grande en Buenos Aires, y en ese desarraigo ya más reciente, ahí lo consolidé. Por favor, necesito viento, ¿no? Y ahí empezó otra etapa de nuestra relación con el viento. Más benévola.
porque, bueno, pero totalmente. En el desarraigo encontré mi arraigo. Sí, yo que iba a contar que me pasó lo mismo. Y justamente es en el momento en que yo supe de la existencia de Carlos, porque había muerto mi padre aquí, yo vivía en Francia, entonces yo tomé la decisión de volver y por primera vez mi maestro me citó a un café, cosa que él nunca esas cosas en la Sorbonne no se hacen. Y le conté de mi intención, él me dijo, no, pero Santiago, yo ya hablé con la Universidad de Chicago, ¿no? Estados Unidos, él sabía de mi mamá que está en Estados Unidos, entonces en ese momento había una cuestión de, cuando él me dice eso, algo de irme, de seguir desarraigándome, digamos, ¿no? Y le dije, no, yo voy a volver a Buenos Aires, Argentina, qué sé yo, y me dijo, bueno, y sacó su agenda y dijo, usted vaya para allá, llame a este señor, Carlos Ruta. Y ahí lo llamé por teléfono a Carlos. Pero fue una situación muy clave en mi vida de, bueno, en ese momento entendí dónde quería estar. ¿Dónde querés estar? Claro, dónde estaba mi lugar. Pero fue largo, ¿no? Fue más largo quizás. Vos estuviste poco fuera del sur, ¿o no? No, estuve 8 años en Buenos Aires. Claro. Estuve 8 años. Algo parecido, me pasó. Sí, bastante tiempo. Pero bueno, fue también una gran experiencia eso, ¿no? Estar en Buenos Aires y bueno, haber tenido la posibilidad de formarme y demás. Pero, como decíamos antes, ¿no? Gracias a eso yo también, que a ver, podría haber decidido, de hecho, a otros hermanos míos les pasó que se quedaron en Buenos Aires, ¿no? Pero sin embargo, mi sentido de pertenencia siempre fue, o a partir de Buenos Aires fue muy fuerte con el sur. No sabía que lo tenía hasta que estuve lejos. Esa pertenencia, ¿no? Al lugar. Si tuvieses como escritora que pensar, que abordar el desafío de pensar qué es ser niño en la Patagonia, ¿qué dirías? Para que prenda la luz. Sí. Dale, ahora ya prende la luz. Te estaba esperando. Sí, ya es de noche acá. Sí. Acá todavía no. Siempre que hablé de mi infancia en Río Turbio, la asocié a la libertad más posible. Por el simple hecho de tener esa libertad real de salir afuera, estar todo el día afuera, y el afuera implicaba a veces ir a una montaña, y mi mamá ni sabía dónde estábamos, ¿no? Esa libertad. Eso fue mi infancia. Libertad plena, absoluta. Y también el contacto con la tierra, ¿no? Yo siempre me encantó el barro. Pero realmente lo sentía y lo disfrutaba mucho, el tocar con las manos. Qué bueno que eso sucede mucho acá. Los sentidos, como que es inevitable que se abran, se despierten más de lo que estén, ¿no? El tocar la tierra, el tocar las flores, los árboles. Eso fue mi infancia y ese es como el primer recuerdo que tengo, esa sensación de libertad y el tener todo en mis manos. Linda imagen de infancia esa. Sí, hermosa. Damas y caballeros, he elegido hacia el final, debo decir quién quedó afuera, para ofrecerte desde el mundo interior un poema. Luego de Gracias. este encuentro. Y el que ha perdido es Daniel de la Vega con un poeta chileno con ceniza, no, perdón, ese es el que ganó. No, es el que perdió, ceniza y cera, porque me parecía que la imagen de ceniza y cera y huella, ¿no? Había algo y que estaba muy lindo, pero no, pero finalmente elegí
a Carlos Prendes Saldías, también chileno. Hay miles de poetas chilenos. Hay poetas, en Chile no, cuando estuviste te diste cuenta, es tremendo, hay poetas por todos lados, una cosa rarísima, rarísima. Es un chileno, pero del siglo XIX, fin del siglo XIX, y escribió un poema llamado Bien, y dice así: pájaro de los cerros, viene por la quebrada, viento de lejanía, no se le ven las alas. Se posa en el espino y le estremece el alma. Está en el valle ahora y en el valle que abraza, canta canciones viejas, mojándose en el agua. Las espigas maduras acogen su palabra y se curvan temblando, la ciega ilusionada. Pájaro de los cerros, vino por la quebrada y se va con el río. No se le ven las alas. Esto fue Mundo Interior.